Para mí es de máxima importancia. Es más, considero que debería ser el gran proyecto de las personas y pueblos, porque la humanidad está avanzando a una nueva etapa, a un nuevo tiempo de su humanidad y de su espíritu. Y creo que un gran arrastre que impide ese salto cualitativo donde lo humano se exprese sin límites es justamente el resentimiento, el deseo de venganza y la violencia. Creo que es el gran proyecto que deberíamos asumir. Si quisiéramos llegar a ese tiempo donde el ser humano se instale pleno en este mundo, ¿no? Era el tiempo de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, un gran proyecto interesante, maravilloso, de crear conciencia en todo el planeta de la necesidad de darle justamente ese salto, superar la violencia en todas sus formas. Y en esa tarea nos sumamos muchos, entre amigos y humanistas, y en particular se sumó con mucha fuerza mi hermano menor, que se llama Roberto. Se sumó con todo. Nunca lo había visto desplegarse con tanta intensidad y además traduciendo tanto sentido. Maravilloso, superando sus resistencias y demás. Yo estaba en México esperando a la Marcha Mundial y él estaba en mi ciudad, en una que se llama Huancayo, que es al centro del Perú. Y habíamos quedado en llevar a la familia juntos a través de todo el recorrido de la Marcha Mundial. Pero dijimos que si alguien se enfermaba, tal vez este viaje se podía complicar, así que todos pasamos revisión médica. Yo ya había pasado porque estaba en México, pero él con la familia pasaron. Y cuando él va al centro de salud, al hospital, le dicen que tenía una bolita de grasa por el hígado, ¿no? O sea, entonces él decide hacerse una revisión mayor y le toca un médico que le da un diagnóstico que le dice que si no se opera y no le extraen la vesícula, él le puede generar cáncer. Eso nos asustó y él habló con el médico y como todavía faltaban más de un mes y medio para el viaje, él averiguó, me mandó la información, coordinamos de que si era prudente, no, y estaba fácil, o sea, la técnica era la más avanzada, que era la laparoscópica no invasiva, y la operación era menor, supuestamente, y averiguamos eso. Lo que no averiguamos era el historial del médico. Luego nos enteramos que tenía 6 homicidios culposos, mucha gente que lo había denunciado por lesiones graves y que además seguía trabajando y tenía que seguir operando porque si no, no llegaba a su cuota de productividad, con lo cual él ganaba menos dinero y a su vez afectaba a los otros médicos que trabajaban con él. Así que sí o sí tenía que operar y lo engañó, él mintió y operó a mi hermano. El mismo día que opera a mi hermano, opera otra señora. La señora murió a los 2 días por la mala práctica y mi hermano murió a los 7 días. Y en ese contexto de pasar de un activismo por un mundo mejor y con sentido, al sinsentido de la mentira, lo absurdo, un sistema que mecaniza al médico, lo nubla, un médico sin reconocimiento de su humanidad, cegado por el dinero, induce una operación innecesaria y lleva a la muerte a 2 personas. La señora dejó un niño de 1 año y medio y 5 más. Y mi hermano cerró su proyecto vital en este tiempo. Y eso fue muy doloroso y también muy indignante. Y lo que nos pasó fue llenarnos de mucha, primero, indignación con la vida, con el mundo, y después de frustración, después de ira, después de deseo de venganza. Y ahí pasó algo interesante. Pero eso fue lo que ocurrió. En principio, cuando se dio esta situación que él ya estaba en emergencia, ocurren cosas que afectaron más, digamos, porque para salvarlo intentan operar nuevamente y en vez de ayudarlo le cortan el hígado. Entonces entra en una situación de mayor crisis. Luego descubren que le habían cortado la vesícula mal y que tenía bilis, o sea, estaba grave, muy grave. Y yo decía, ¿cómo puede ser que frente a un error continúen más errores?
¿Cómo puede ser que no se den cuenta que están complicando todo? Y pasaban los días y se iba acercando un cuadro muy severo. Y los médicos mirando a otro lado, asustados. Y nosotros tratando de decir qué vamos a hacer para que esto cambie, cómo ayudamos para que él viva. Y nos encontramos con esa pared en un primer momento y yo me llené de mucha indignación e ira, ¿no? De ira, y quería incendiarlo todo, porque tenía que salvar a mi hermano. Y si esos señores estaban negando esa posibilidad, yo tenía que hacer algo para que desaparezcan y vengan los que puedan salvar a mi hermano. Pero la ubicación interna que yo tenía era de, como sea, lograr que él esté. Y en eso comencé a descubrir yo mismo que estaba dando por momentos actos mentales que no me ayudaban, me complicaban. Y yo sabía que para ayudar a mi hermano tenía que estar en el otro camino, de despejar, de conectar con lo mejor, de ayudar. Entonces era muy curioso porque tenía en mí como el sinsentido y el sentido. El sentido ayudaba a mi hermano, pero no me resolvía la situación tangible de un centro hospitalario, y por otro lado toda la indiferencia. Y eso me llenaba cada vez de más sinsentido. Y ahí me encontré en esa situación. Yo creo que algo que me ayudó fue conectar con el amor profundo que le tenía a él. Y dos, recibir y caer en cuenta de todo el amor que me estaba llegando y la certeza de que todo iba a estar bien a pesar de los resultados. ¿Y por qué lo digo? Porque sabía que si conectaba con el amor profundo que tenía a él, lo ayudaba más. Porque me acercaba con mi sentido, calmo, con mi humanidad. Y los médicos no entendían cómo es que él podía estabilizarse. Porque él estaba en un cuadro muy crítico, pero cuando yo me acercaba así, y luego todos los amigos se acercaban con pedidos, eran cientos, o sea, era increíble. Llegaban en la mañana 50 chicos, otros de la universidad, los amigos, los vecinos, todos, y eran cientos de personas movilizándose, pidiendo. Era agradecer tanto amor orientado a la vida de él, ¿no? Y eso me ayudó, porque era increíble, veía todo lo negativo y nefasto representado en un tipo, en un grupo de médicos, y por otro lado tenía toda esta gente maravillosa. Conectar con ellos me ayudó. Pero ocurrió un hecho que hizo que ya sea evidente y patente. Cuando mi hermano muere, y damos la noticia que murió después de tanto empuje y despliegue porque ese desenlace no sea. Mis padres son activistas sociales, tienen mucho arraigo con organizaciones sociales y vivimos justamente en un asentamiento humano con ese trabajo que ellos han impulsado. Cuando se enteraron, los vecinos organizados vinieron a la casa para ir y capturar al médico y lincharlo. Ya estaban consiguiendo un animal donde sacarlo del hospital y de cómo tomar el hospital, y que esto no puede quedar impune, que ese señor tenía que pagar y se tenía que demostrar a todos que esto tiene que cambiar. Era efectivamente que la injusticia no se perpetúe, que no quede impune, que haya justicia, pero todo traducido desde la ira, desde el resentimiento y el deseo de venganza. Cuando nosotros nos enteramos, porque nosotros no queríamos velarlo, porque queríamos que cuanto más rápido eso trascienda, los vecinos pedían que se vele. Entonces nosotros con mis padres conversamos y dijimos que el mejor lugar para que se vele el cuerpo y evitar este enfrentamiento que se estaba frenando era justamente el hospital. Y hablamos con el director del hospital, que se transformó, se convirtió en una persona totalmente distinta cuando se fue a hablar de evitar la violencia. Y el médico, el doctor, el director del hospital, algo que no habían hecho nunca antes, abrió el auditorio del hospital, permitió que se vele el cuerpo, y los vecinos y todos decían, pero ¿cómo estás llevando el cuerpo de tu hijo asesinado por esa gente al lugar donde lo mataron? ¿Cómo pueden hacer eso? Es inconcebible. Y se enojaron y querían pasear el cuerpo por las calles, pararlo frente al hospital y después llevarlo a la casa.
para que se sepa. Eso era lo que la gente quería y era difícil porque veías a la gente que con lo mejor de sí, pero también nublados, hacer justicia, entre comillas. Pero nosotros logramos meter el cuerpo y convocar a todos. Y a la medianoche del primer día que se estaba velando, en un auditorio repleto de personas, mis padres se pararon, agradecieron todo lo maravilloso que estaba ocurriendo e invitaron al director a que venga. Cuando entró el director del hospital fue un shock, una conmoción, porque no podían creerlo. Y lo siguiente que pasó fue que se dieron un abrazo, mis padres y el director del hospital. E hicieron un pacto. Y dijeron, esto vamos a trabajar para que no suceda más. Y me comprometo como director del hospital a cambiar los procedimientos que han impedido que tu hermano se salve, que tu hijo se salve. Y mis padres dijeron, prometemos ayudar a ese cambio. Se abrazaron en un tiempo que fue infinito en ese momento y toda la atmósfera del auditorio cambió. Y hubo un compromiso de transformar esa situación de un sistema que cosifica y vuelve monstruos a las personas. Comprendimos que no creemos que ese médico haya venido a hacer tanto daño, sino que justamente este sistema que tenemos que superar el que genera esas monstruosidades. Pero ahí, en ese momento, es cuando pasó, se generó ese cambio y esa dinámica entre el sinsentido y la posibilidad del sentido, sí. Lo primero es que todo eso que uno lucha, contra lo que uno lucha, lo primero que descubrí es que todo eso contra lo que yo siempre me opuse, estaba en mí. Y lo viví así, porque por momentos podía dar respuestas tan interesantes, pero por otros lados no, acusando, persiguiendo, ¿no? Porque después me ocurrieron cosas también complicadas, porque el médico iba a seguir trabajando, iba a seguir operando, y nosotros no podíamos permitir. Y hicimos una campaña, que se sepa, hasta que un día llegó la mujer con su hija y me dijo, a mi hija ya no quiere ir a estudiar, porque todos le dicen que su padre es un asesino. Y tú puedes ayudarme a cambiar eso. Así que cambiamos la forma de denuncia, de intentar hacer justicia. Lo primero es que no hay justicia que valga si colisiona con la humanidad del otro y la propia. E intentamos desarrollar actos que reparen aquella injusticia que cometimos con los terceros, como en el caso de la hija de este señor. Así que una cosa muy importante es que, con esto que dijo nuestro maestro, Silo, que si se pierde el sentido, no hay lucha que se justifique. Así que yo creo que la primera enseñanza que aprendí fue esa. La segunda es que uno no puede avanzar solo, porque se genera un espejismo propio, donde solo tú te mides en función de tus propias acciones y en esas no necesariamente se traduce a veces lo mejor. Uno necesita de otros y en el contacto con la humanidad de los otros poder avanzar profundizando en lo mejor de uno y desde ahí dar nuevas respuestas, pero es gracias a los otros. Y tercero, la necesidad de transformar este mundo, pero no luchando con él, sino construyendo desde ese encuentro humano, profundo, de sentido y alegría, lo que quisiéramos vivir. Así que yo creo que eso puede ser. A la luz de lo que yo viví, creo que es iluminar la propia mirada, tomar conciencia de sí, de uno mismo. Creo que el primer gran trabajo es iluminar la propia vida, porque así como hay desaciertos, hay aciertos. Y parece que nos tratamos muy mal. Y creo que lo primero es iluminar la vida a partir de esos hitos en los cuales se tradujo el sentido. Yo creo que es lo más importante, porque ahí puedo encontrarme también con los hitos luminosos de la vida del otro y desde ahí avanzar. Creo que ese es un primer paso, mucha amabilidad y reconocer que la vida siempre está traduciendo el sentido. Lo otro es
la necesaria acción resolutiva para transformar las condiciones que generan toda esta estructura de pensamiento que luego se traduce en acciones, teñidos por la venganza, por el resentimiento, que se traduce en tantas formas de violencia. Y que creo que ahí cada quien puede hacer su aporte, desde ese medio inmediato, desde aquello que lo dota de sentido, que no es la gran acción, sino más bien la más sentida y sencilla, en la que uno cotidianamente está viviendo, donde podría dar señal de lo nuevo. Lo digo porque también en un momento yo he querido hacer muchas cosas grandes, ¿no? Y veo que al final siempre los que están es lo que te rodean. Siempre está ahí el primo, el vecino, el amigo, los más cercanos. Y yo creo que es desde ahí que uno puede ir generando un efecto de demostración muy interesante, ¿no? Pues que creo que tenemos todas las posibilidades de dar el salto para esa nueva civilización humana. Creo que hay creencias que, considero que hay creencias que no nos ayudan y que tienen que ser desterradas a la luz del propio reconocimiento de nuestra humanidad. Creo que es muy importante en este tiempo la horizontalidad, el afecto y el cuidado del proyecto también del otro. Creo que no hay ningún proyecto que avance si es que no estás empujando también el de los otros. Así que creo que este es un tiempo del dar, del ser generoso con aquello que uno también ha recibido de los demás. Y que la reconciliación es el gran proyecto que podría sacar a la humanidad de esta etapa prehistórica, teñida todavía por los estragos de esta cultura que tiene que ser superada. Pero la reconciliación es maravillosa en ese sentido. A mí me gustaría ahí comentar de la reconciliación, ¿no? Sí, ya. ¿Cómo entendí la reconciliación? La reconciliación, a partir de esto que viví, la entendí en dos direcciones. La primera es que uno tiene que hacer algo consigo mismo. Y eso es el reconocer que no es posible traducir algo que primero no está construido en uno. Y dos, que si algo no me gusta de afuera, bueno, tengo que hacer algo para que se supere. Así que es muy linda la reconciliación en ese sentido, como que personal y social, ¿no? Si algo no me gusta, bueno, lo cambio en mí. Y dos, hago algo para que eso se cambie afuera. Y es muy interesante, pero a la vez es difícil. Pero yo creo que eso me ayudó mucho. Entonces, por ejemplo, he tenido experiencias muy lindas con eso, pero ya voy a divagar, así que creo que está bien.